a una nueva sesión de Contágiate de Ciencia, la iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Esta iniciativa surge en medio de toda esta cuestión de estar en cuarentena, que tengamos un mecanismo para aprender un poco más de ciencia y, como bien lo dice, pues contagiarnos un poquito de todo lo que está pasando en las ciencias, tanto astrobiología, geología, ciencias planetarias, biología y otras más que ustedes habrán visto, pues en este momento. Bien, estamos hoy con una invitada muy especial que nos acompaña desde Chile, con Priscila Nowajewski, ¿sí? Que disculparás en la pronunciación, no Me es tan pasa fácil tu apellido. siempre. Bueno. Ella es licenciada en física, doctora en dinámica de fluidos de la Universidad de Chile, es presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y representante de Mars Society en Chile. Bienvenida, Priscila, un gusto tenerte con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, María Angélica. Yo creo que esta iniciativa es demasiado entretenida, así que espero que disfruten harto la presentación. Y bueno, tú me dices cuándo parto. Listo, no, si quieres arranquemos de una vez con todo lo que tienes para contarnos. Ya, a ver, voy a compartir pantalla entonces. Dime, avísame si se ve bien. Sí, perfecto. Ya, súper. Les voy a hablar de un tema en particular que a mí me gusta mucho, de hecho es lo que desarrollé también en el doctorado, y se trata sobre la búsqueda de planetas y las condiciones para que exista vida en estos otros planetas. Para ponerlos en contexto en verdad, lo primero que les tengo que contar es que yo quiero decir que hay como una especie de edad de oro planetaria. Y esta época fue entre 1543 y 1899, en donde una serie de científicos y los primeros astrónomos que nosotros conocimos en nuestra historia fundaron desde teorías completamente diversas y diferentes a las que se tenía en la época. Ese fue el caso de Copérnico, que Copérnico plantea la teoría heliocéntrica en una época donde todo el mundo decía de que todo giraba alrededor de la Tierra. Y Copérnico plantea que no, que en realidad es que los planetas están girando alrededor del Sol. Después viene también Giordano Bruno, viene Galileo Galilei, viene Kepler, quizás son nombres que ustedes han escuchado, pero Copérnico como que sienta las bases para poder decir de que hay que lograr una perspectiva diferente para poder enfocar, tratar de ver los problemas que existían en el espacio. Y antiguamente, los planetas se conocían como estrellas errantes, y se creía que eran estrellas que eran las únicas que se movían sobre un fondo de estrellas fija, y hasta ese momento solo se conocía Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno porque eran los más brillantes y se podían ver a simple vista. Galileo Galilei, cuando crea el telescopio, logra ver las lunas de Júpiter, y las lunas de Júpiter le dieron a entender que como era un pequeño sistema solar, entonces decía, efectivamente, lo que Copérnico estaba diciendo era cierto. ¿Por qué? Porque estaba viendo con sus propios ojos que se generaba este sistema con estas lunas y que giraban en torno a Júpiter. Entonces ya no tenía sentido hablar de una teoría geocéntrica. Kepler después vino a dar las bases matemáticas para decir de que efectivamente la órbita de los planetas está dado por unas órbitas elípticas, por lo tanto ya teníamos la base matemática, no era meramente observacional. Y Isaac Newton también viene a decir de que hay esta ley de gravitación universal, junto con Kepler, vienen a trabajar juntos en cómo se está generando toda la información y cómo se están comportando los planetas en general en las órbitas. Y bueno, después viene el descubrimiento de Urano, y ya con el descubrimiento de Urano sabemos de que existen otros planetas, además de los que ya se conocían, y podemos decir de que efectivamente no se está girando alrededor del Sol. Ahí se me pasó un nombre, en vez de Huygens era Herschel. Pero si nosotros nos remontamos ahora a la historia actual,
y ya, digamos que no es que haya un salto entre el 1900 y el 1960, no es que no haya pasado nada en 60 años, pero desde 1960 empiezan a haber hitos importantes. Y los hitos importantes, ustedes van a ver ahí que aparecen dos señores, está Frank Drake y puse a Carl Sagan, porque Frank Drake plantea que él plantea una ecuación para poder ver la cantidad de civilizaciones con vida inteligente que hay en el espacio, pero más allá de decir efectivamente de que existen estas civilizaciones, él lo que busca, junto a Carl Sagan, que trabajaban juntos en esa época, ellos plantean de que se necesita abrir esto como un tema de debate y plantear un tema científico, más allá de los planetas, sino que ahora estamos hablando directamente de tratar de buscar vida en otros planetas, por lo tanto, se necesita plantear este tema en específico en el mundo científico. Puse a Mr. Spock ahí también, para los que conocen Star Trek, porque resulta que Star Trek también ayuda a marcar un hito importante, porque populariza el tema en la gente sobre los exoplanetas y populariza también la posibilidad de que existan bien otros planetas. Llega 1995 y Meyer y Kellos logran descubrir el primer exoplaneta y ellos se dan cuenta, bueno, ¿por qué ellos se ganan el Nobel? ¿Por qué se ganaron el Nobel hace poco? Porque efectivamente se pudo comprobar de que eso que ellos habían observado había sido un exoplaneta. Habían habido intentos anteriores, pero ellos lograron la evidencia y lograron decir, efectivamente, esto es un exoplaneta. De ahí en adelante, empezaron muchos investigadores también a descubrir exoplanetas y más allá de las personas, fueron los mismos planetas los que empezaron a ser los protagonistas de la historia. Cuando ya llegamos a la misión Kepler, con la misión Kepler pasamos de un exoplaneta en particular a más de 5.000 observados actualmente, tenemos muchos candidatos a exoplanetas, entonces ahora nos damos cuenta de que quizás el planeta, bueno, sabemos de que los planetas son como el subproducto de la creación de una estrella, por lo tanto, se espera de que haya por lo menos un planeta por cada estrella en el universo, por lo menos en nuestra galaxia. Así que la posibilidad de que exista vida o encontrar vida en algún minuto en algún exoplaneta cada vez se hace más probable. Pero a la vez que nosotros tenemos esta búsqueda de vida en otros planetas, resulta que en paralelo también se fue creando estas misiones espaciales que ayudaron a que fueran seres humanos fuera de nuestro planeta. Y el primer intento, y ojalá aquí me hubiese encantado poner un video para mostrarles como la emoción del momento, pero el primero que se atrevió a llegar a más de 30.000 metros en altura, llegó a la estratosfera y saltó desde un globo aerostático, fue Joseph Kittinger. De hecho, hace poco, hace unos años atrás, no recuerdo bien el nombre de este minuto porque es más complicado que el mío, así que no me pidan tanto, pero se repitió esta hazaña y Joseph Kittinger fue el que estuvo ahí como comandante de la misión y fue apoyado por Red Bull. De hecho, las imágenes que hay sobre el salto son increíbles, así que ahí yo les puedo dejar como algunos datos para que busquen. Pero Joseph Kittinger fue el que marcó el primer hito. Yo me atrevo a decir que no fue el hombre en la luna, sino que fue Joseph Kittinger. Él estaba dentro de una misión para ver cómo el cuerpo respondía frente a estos traumas o estas situaciones de estrés extremo. Porque gracias a eso se abrió todo este estudio de la medicina espacial. Ahora, yo quiero dejarles claro que si bien la primera misión fuera del planeta fue la llegada del hombre a la luna, desde siempre se ha planteado de que la misión en verdad es llegar a Marte. Y todas las misiones espaciales que nosotros hemos visto sobre, exploración espacial que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, se fue creando principalmente con el objetivo real de llegar a Marte.
von Braun, que es el padre de la cohetería, él incluso, él trabajaba con Hitler, y también, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se lo llevaron a Estados Unidos para que hiciera un cohete, y, y él tenía incluso un libro en alemán de cómo llegar a Marte. Entonces él toda su vida trabajó para poder llegar a Marte. Y cuando finalmente le dieron la oportunidad de hacer un cohete, el primer paso era llegar a la Luna. Y lo lograron, que eso es lo más importante. Después, esto también fue el comienzo para que se crearan otro tipo de misiones, y nosotros tenemos actualmente la Estación Espacial Internacional, y la Estación Espacial Internacional lo que hace es realizar estudios fuera de la Tierra, tener otro tipo de ambiente donde desarrollar estos experimentos, y nos ha entregado pero una cantidad de información tremenda sobre cómo se comporta el cuerpo humano en estos ambientes de ingravidez, y esto es un ambiente totalmente extremo para los seres humanos, porque estamos totalmente fuera de nuestro ambiente, por lo tanto, obviamente hay efectos y hay que estudiarlos, porque si nosotros nos planteamos la idea de llegar a Marte, que sigue siendo el objetivo, tenemos que saber cómo nos vamos a comportar y cómo se comporta nuestro cuerpo para poder solucionar cualquier tipo de problema que se pueda dar en el camino, porque son meses de viaje, por lo tanto es algo que es tremendamente importante. Y yo les decía que ahora la misión es ir a Marte. Y acá empieza a aparecer este caballero Elon Musk de SpaceX, y él empieza a motivar con más fuerza incluso de que tenemos que llegar a Marte, y él encuentra la forma de cómo generar cohetes que son reutilizables. Entonces, ahora, en vez de tener solamente estos lanzamientos que podían llegar solamente hasta la órbita de la Tierra, él va más allá y dice, bueno, yo voy a crear la forma en cómo poder disminuir los costos también para poder llevar gente fuera de nuestro planeta, y el objetivo principal va a ser Marte. Entonces él se plantea la idea de generar una colonia en Marte en unos años más, y logra crear un nuevo tipo de cohete que, al ser reutilizable, significaba de que lanzan, digamos, como el paquete. En la primera prueba fue lanzar un Tesla, y se dan cuenta de que los cohetes vuelven a su lugar de origen, y de esa forma pueden hacer múltiples lanzamientos en un mismo día, algo que antiguamente no se podía hacer. Ese es el futuro, pero la pregunta es, ¿y por qué ir a Marte entonces? Marte desde siempre nos ha llamado la atención, y sobre todo podemos decir de que, una vez más, dentro de esta época de oro planetaria, en 1876 ya se podían ver los canales en Marte. Acuérdense que teníamos a Galilei con los telescopios, y habían varios ahí, varios astrónomos que les interesaba conocer el detalle de los otros planetas, y se daban cuenta de que estaban estos canales, y les llamaba mucho la atención porque creían que eran cosas que estaban hechas por personas. Pero después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que en realidad podía ser incluso agua que estaba generando estos canales, que había una evidencia de flujos de agua estacionales, por eso que van cambiando, como ven ustedes en la figura. O sea que por estación uno tiene estos como flujos, si se fijan, como una especie de ríos ahí. Obviamente lo que se vio como canales son unas cosas mucho más grandes, que son efectivamente unos canales que se ven en el mapa completo, y la posibilidad de que haya agua en Marte se encontró hace poco tiempo, y existe la gran posibilidad de que haya agua salada en Marte, porque de esa forma, por las condiciones de presión y temperatura que existen actualmente gracias a la atmósfera de Marte y a la distancia a la que está del Sol, la única forma de que fluya sin congelarse es de que sea agua salada. Ahora empieza a salir un término y empezamos a hablar de agua. Y cuando uno empieza a hablar de condiciones de vida, normalmente empieza a hablar de agua. Entonces, ¿por qué buscamos agua? Ahí están los canales que yo les digo que se veían desde el telescopio. Y
¿Por qué buscar agua? Bueno, primero que nada sabemos que el agua es abundante y que el agua es una molécula que podemos encontrar en distintos lugares en el universo. Es esencial para el metabolismo y la reproducción de todas las especies, y además sabemos, y tenemos que empezar por algo, que la vida en la Tierra está basada en el agua líquida. Por lo tanto, si queremos encontrar vida en otros planetas, tenemos que basarnos en algo que nosotros ya conocemos. Esa es una molécula de agua que está con sus enlaces, no está dejando que los oxígenos se vayan. Aquí tenemos al gran, yo creo que es como el gran personaje cuando nosotros hablamos de extremófilos, nos imaginamos inmediatamente al osito de agua. Y para los que no saben, este osito de agua realmente es el tipo de extremófilo que quizás podríamos encontrar incluso en Marte, porque logra sobrevivir a condiciones que son tan extremas que podría ser de que incluso pueden tolerar, bueno, de hecho se sabe que toleran hasta el vacío del espacio. Por lo tanto, no sería extraño que eventualmente nosotros pudiéramos encontrar este tipo de extremófilos o algún pariente, o que tal vez, si nosotros los llevamos, tal vez ellos podrían sobrevivir en condiciones que son más extremas. Por lo tanto, hay hartos estudios que se enfocan en el osito de agua en particular y que no es tan chiquitito. Uno piensa que es una cosa microscópica que no la podría ver, pero la verdad es como de 2 milímetros aproximadamente, así que tan chico no es. Y eso obviamente da toda una rama de estudio de cómo se puede comportar, cómo es la biología de estos animalitos también en otro tipo de ambiente. Pero, y aquí va lo esencial, que para que exista vida, en general necesitamos una atmósfera. Y esta atmósfera es la que nos da el ambiente donde nosotros podemos desarrollarnos. En los últimos años hemos escuchado harto el término de el efecto invernadero. Y lamentablemente como que tiene mala fama. Y todo el mundo cree que el efecto invernadero es algo malo y que hay que evitarlo a toda costa. Pero yo les voy a contar que el efecto invernadero en realidad es una interacción de la radiación solar con cierto tipo de gases que interactúan con esta radiación que se produce cuando se emite calor desde la superficie. Por eso uno habla como de una especie de una olla, como que uno tiene una tapa encima de la superficie y cuando se calienta la superficie y esta empieza a emitir radiación, empieza a chocar con estas nubes que son las ollas, o sea, la tapa de la olla en el fondo, y empieza a aumentar la temperatura. Si nosotros no tuviéramos esa interacción o no tuviéramos gases de efecto invernadero, nuestra atmósfera, nuestro planeta, sería 33 grados más frío. Sería mucho más frío y el agua estaría congelada. Por lo tanto, nosotros necesitamos el efecto invernadero para poder vivir y para poder tener temperaturas templadas que nos permitan tener agua líquida en la superficie. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Ahora, no solamente depende de la radiación y cómo se genera este balance de radiación, el proceso en sí de balance radiativo es bastante complejo, no es solamente la interacción con los gases de efecto invernadero, sino que hay otros tipos de gases que están ahí también, y hay aerosoles, o sea, hay polvos, partículas en suspensión que también interactúan con la radiación solar. Entonces, el proceso de cómo se balancea la radiación en la atmósfera terrestre es bastante complejo. Y eso es toda una rama de la meteorología también. Pero resulta de que el planeta no solamente se calienta o aumenta la temperatura por efectos de la radiación, cómo interactúa la radiación con los distintos gases en la atmósfera, sino que una vez de que comienza este aumento de temperatura diferencial, o sea, de que el ecuador empieza a ser mucho más cálido que los polos, solamente por efectos de su inclinación, se empieza a generar estos movimientos que están acá, y estos movimientos, lo voy a poner una vez más,
Si se fijan, son como torbellinos. Es como cuando uno empieza a revolver el agua en la taza y uno le echa azúcar al té y lo empieza a revolver. Eso es justamente para generar un proceso de mezcla. Y ese proceso de mezcla en la atmósfera se genera a través de estos vórtices y estos torbellinos que nosotros conocemos como huracanes, las zonas de los anticiclones, tenemos también las vaguadas y las dorsales, y todo esto está generando un proceso de mezcla, y lo que están mezclando es el aire más cálido con el aire frío de las distintas regiones del planeta. De esa forma, nosotros podemos lograr que el planeta tenga una temperatura global homogénea y que permita finalmente que exista agua líquida en la superficie. Eso es en la Tierra, pero si nosotros nos vamos a otros planetas, vemos que también pasan cosas bien curiosas y finalmente el proceso es el mismo. Esto es el hexágono del polo norte de Saturno, que es una maravilla, a mí me encanta. Esto fue lo que a mí me atrajo a estudiar atmósferas planetarias, porque yo no podía creer lo que estaba viendo. Y finalmente esto también es un proceso de mezcla. El proceso de mezcla, si bien tiene otra forma, porque hay otro tipo de movimientos que se están generando ahí, finalmente el proceso es el mismo. Y acuérdense que también en Marte, y esto es una foto, vemos que existen estas tormentas de arena que son gigantescas y que en un par de meses son capaces de tapar completamente el planeta. Y eso también son procesos que se van generando por la dinámica que tiene la atmósfera de cada uno de estos planetas. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos esta maravilla que está pasando en otras atmósferas, los extremos siempre son malos. Y yo acá les quiero mostrar de que, tenemos, por ejemplo, si les hablo de la cantidad de gases de efecto invernadero, si bien nosotros tenemos actualmente lo que conocemos como calentamiento global, eso es justamente porque tenemos la base de gases de efecto invernadero que nos permite vivir en este planeta, pero por efectos antropogénicos, o sea, por efectos de las industrias, de que no tenemos una economía que finalmente logra reutilizar incluso los residuos. Hemos estado contaminando mucho y hablamos mucho últimamente, estoy segura que han escuchado mucho de hablar del dióxido de carbono. Y todos queremos bajar nuestra huella de carbono. Y efectivamente, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, y si bien naturalmente existe en el ambiente, al colocar más gas de efecto invernadero, más dióxido de carbono en la atmósfera, esto finalmente se traduce en un aumento de temperatura. Hace años atrás, Sherwood hizo un estudio que comparó la temperatura actual del planeta y lo comparó con la temperatura actual más 10 grados. Y lo que él hizo fue decir, bueno, ¿qué pasa con la habitabilidad en la Tierra? ¿Qué pasa con si la Tierra va a seguir siendo habitable o no? Con si nosotros tenemos la misma temperatura y vamos aumentando. Acuérdense de que si no bajamos la huella de carbono de las grandes empresas, finalmente lo que vamos a tener es que la temperatura actual va a subir mucho, mucho. Pero ¿cómo mido esto? ¿Será de que solamente tengo la temperatura del aire la que está afectando y la que nos afecta a nosotros? ¿O finalmente tenemos también algún otro tipo de relación? Sherwood se dio cuenta y él tomó una temperatura que se llama temperatura de bulbo húmedo, que relaciona la cantidad de temperatura del aire con la humedad relativa del lugar, y se dio cuenta de que tomando estos dos factores, si yo aumentaba la temperatura del planeta, había muchas zonas que iban a ser totalmente, no iban a poder vivir ahí. Y la temperatura de bulbo húmedo me dice de que hay un límite superior, hay un límite de 35 grados Celsius de temperatura de bulbo húmedo, que sobre ese valor se genera la hipertermia. Entonces nosotros nos vamos a morir por choque de calor. Y eso es lo que actualmente está pasando en otros países. Y vemos que pasa en la India, hemos escuchado en España, que en los veranos hay unas olas de calor tremendas, entonces hay mucha gente que se empieza a morir.
Y él se dio cuenta de que si aumentaba la temperatura en 10 grados a la que tenemos actualmente, los lugares que iban a ser habitables iban a ser muy pocos. Vean que aquí tenemos a Groenlandia, tenemos Alaska, tenemos la zona sur de Chile. Son muy pocos los lugares que finalmente iban a poder ser habitados. Y eso es justamente por lograr esta relación que se conoce como la temperatura de bulbo húmedo y que es la relación entre la temperatura del aire y la humedad. Por eso, varios cuando yo hablo de esto, me dicen, pero en Brasil no pasa. O en Colombia, seguro que llegan a temperaturas muy altas y la gente no se muere por eso. Pero el factor humedad es el importante. ¿Por qué? Y aquí yo les hago la distinción de que si nosotros pensamos en una temperatura de 40 grados Celsius del aire, sin considerar la humedad, y empezamos a ver los distintos porcentajes de humedad y cómo van aumentando, a 40 grados de temperatura, tomado con un termómetro normal, si medimos la humedad y llegamos a 90% o 75%, se produce el límite superior y la gente puede morir de hipertermia. Un caso extremo se vivió, este es un gráfico que hice hace tiempo atrás que en el fondo iba justamente mostrando cómo iba cambiando esta curva de temperatura de bulbo húmedo respecto a la humedad relativa, y la zona verde era la que indicaba que hasta cierta humedad relativa, en cierta temperatura de bulbo húmedo, ese lugar se podía habitar. Y esta parte roja era la que decía de que ya de ahí hacia arriba se producía este choque de calor y la gente se podía morir. Y resulta de que la mayor temperatura alcanzada en la Tierra se registró en el Valle de la Muerte, no por nada su nombre, en Estados Unidos. Y esto fue el 10 de julio de 1913 y alcanzó los 56,7 grados Celsius de temperatura del aire. Si nosotros tomamos esa temperatura y vemos su curva respecto a la humedad relativa, vemos de que ese lugar se vuelve no habitable, la gente se empieza a morir, a 20% humedad relativa. 20% es muy bajo. Entonces, imagínense si uno al lado de la playa quizás o está acostumbrado a porcentajes muy altos de humedad, imagínense en ese lugar estaba prácticamente seco y la gente se podía morir. Entonces, esto nos lleva, obviamente, a hablar de qué pasa en la vida en otros planetas. Hay condiciones que dependen de la atmósfera. Esta es una foto de Meyer y Queloz de 1995 del primer exoplaneta que ellos encontraron. Y desde ese entonces había que acotar de cierta forma la búsqueda de vida en otros planetas a cierto lugar en particular. Porque de otra forma iba a ser como empezar a buscar por cualquier lado y en realidad necesitamos ir acotando la búsqueda. Y aquí es donde sale un término que se llama la zona habitable. Y la zona habitable es la región que rodea a una estrella donde el agua puede permanecer en estado líquido. La zona habitable va a depender del tipo de estrella y puede ser de que esté más lejos o más cerca de la estrella según su temperatura y su actividad. Y esto no es algo nuevo, porque en 1853 William Wheel ya estaba diciendo de que posiblemente se podía tener agua líquida en una distancia Tierra-Sol, y Harlow Shapley en 1953 dijo de que probablemente había un cinturón de agua líquida que rodeaba las estrellas. Entonces tampoco son ideas muy nuevas. Y si nosotros vemos ahora la zona habitable del sistema solar, nos damos cuenta de que cerca de la zona habitable tenemos al menos 3 planetas. La Tierra está justo al medio de la zona habitable, pero también tenemos a Marte en su extremo exterior, más lejos, o tenemos a Venus en su extremo más hacia el interior, más cercano al Sol. Eso ya es para una charla completa, así que no me voy a meter tanto por ahí, pero obviamente que hay cosas que su distancia al Sol determinan también ciertas características de la atmósfera de estos planetas. Pero lo importante es que nos quedemos con que la Tierra es un Goldilocks Planet. Es un planeta que está justo en la zona habitable del Sol, y es ahí donde se empiezan a buscar estos planetas. Ahora, ¿quién es Goldilocks? Bueno, Goldilocks, ustedes van a saber, seguro que han visto alguna vez el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos,
Y Ricitos de Oro, cuando se come la comida de cada uno de los osos, va a encontrar que una es más fría, una es más caliente y otra está justo en la temperatura templada que ya le gusta. Por eso se llama a esa temperatura un planeta tipo Goldilocks. Y es un término que se usa eventualmente. La pregunta es, y que yo creo que muchos se preguntan sobre todos nosotros que estamos viendo vida en otros planetas, estamos buscando planetas, bueno, siempre me preguntan, ¿y de qué me sirve a mí de que tú estudies esto? Bueno, la verdad es que sirve de mucho, porque gracias justamente a todas las misiones espaciales, al estudio de exoplanetas y a la búsqueda de vida en general de otros planetas, eso ha significado de que nosotros hoy en día tengamos un gran desarrollo tecnológico. Y de hecho, hay muchas cosas que nosotros no tendríamos hoy en día si no fuera gracias a las misiones espaciales. Cosas como la cámara del celular, los audífonos, tenemos los LED que se usan tanto hoy en día, los termómetros digitales, los antirrayas en los lentes, todas esas cosas que son tan cotidianas para nosotros son finalmente soluciones que se dieron en algún minuto para las misiones espaciales. Tienen que pensar de que ir a otro planeta o ir a una luna o ir al espacio es un tema totalmente complejo. Entonces, obviamente, que se necesita gente muy creativa que empiece a crear en estas nuevas soluciones y que finalmente lleguen a nosotros también. Otras cosas que nos sirven es que gracias a todos estos experimentos hemos logrado conocer mejor nuestro planeta también. Y, por ejemplo, hoy en día sabemos que la atmósfera, por efectos del viento solar y gracias al campo magnético, hay un efecto de evaporación de nuestra atmósfera que se ve mucho en la atmósfera de Marte. Marte, como no tiene un campo magnético, su atmósfera se está evaporando continuamente en ciertas proporciones, obviamente, gracias a cómo choca este viento solar con la atmósfera, y hoy en día sabemos que eso también pasa en exoplanetas y que también pasa en la Tierra. Y eso recién lo vinimos a conocer gracias a el estudio de planetas y exoplanetas. Y aquí lo dejé con pregunta. Y alguien cree, hay gente que cree de que también nos sirve para preservar la especie. Existen estas amenazas externas y sabemos de que hace poco había muchos rumores de que el 29 de abril iba a caer un meteorito en la Tierra, pero la verdad es que va a pasar muy lejos de la Tierra y no hay peligro respecto a eso. Sin embargo, hoy día con el coronavirus nosotros vemos de que hay más amenazas internas de las que nos tenemos que preocupar que las amenazas externas. Tenemos los grandes problemas hoy en día de la deforestación. La quema del Amazonas fue un problema tremendo que vivimos hace unos años atrás. El plástico, si se fijan, y espero que no pase en Colombia, de que la gente ojalá tome conciencia de las mascarillas y los guantes, porque no hay caso, tenemos que bajar la cantidad de plástico que estamos eliminando, tenemos que tratar de reutilizarlo de alguna forma, y el coronavirus como que nos viene a decir, vean lo que está pasando en el planeta, vean lo que en el fondo están haciendo estos ecosistemas, porque esto fue un aviso hace muchos años. Hubo papers que decían de que había que tener cuidado, de que no, que probablemente iba a empezar una pandemia en China por la alimentación que ellos tenían. Y el gran problema también de la deforestación está generando de que se terminen ecosistemas que balancean los virus de manera natural. Entonces, cada vez que empezamos a destruir y a destruir el planeta, obviamente que eso a la larga nos va a afectar a nosotros. Por lo tanto, esto nos invita a pensar en una forma en que tenemos que convivir con el planeta. Y de aquí, bueno, les voy a contar un poco, les voy a dar el dato de que eso es justamente lo que nosotros hacemos en la fundación. Y en la fundación estamos trabajando hace ya más de un año, sobre todo haciendo actividades para que la gente también tome conciencia de que las ciencias planetarias no es como lo que ve, no es como el astrónomo antiguo, en el fondo, hace poco me dijeron eso, que ahora el astrónomo
de ahora tenía que saber, tener otros conocimientos, porque no iba a ser solamente la observación, sino que se tenía que conocer un planeta, sobre todo desde la geología, teníamos que conocer su atmósfera, ciencias atmosféricas, entonces va a ser, estudiar un planeta es estudiar un todo nuevamente, es como estudiamos nosotros nuestra Tierra. Y el equipo, lo tengo que nombrar, porque es el tremendo equipo. Tenemos geólogos, tenemos astrónomos, tenemos meteorólogos, sobre todo meteorólogos, somos todos de ciencia atmosférica, y muchas personas nos han estado acompañando y nosotros también hemos estado trabajando mucho con ellos en entregarles este conocimiento y de que tienen que tener conciencia de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Nuestro planeta es el único que nosotros sabemos que tiene vida, por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Priscila, por esta conversación tan interesante. Definitivamente ver ese hexágono como en esa atmósfera de Saturno, o sea, como que te deja como, wow. Increíble. Sí, con toda la razón cuando mencionaste, ¿no? Que eso te motivó, pues es que es impresionante, diría yo, ¿no? Sí. No, y te agradecemos mucho de verdad como aceptar la invitación y que nos hayas podido comentar esto, tal y como lo mencionas, a tomar un poco de conciencia también en todo lo que estamos dejando para el ambiente, ¿no? Acá efectivamente, pues la gente ahorita con toda esta cuestión de los guantes, los tapabocas, tú sales y a veces en la calle están por ahí tirados. Entonces, Sí. parece que es un fenómeno que está más extendido de lo que uno quisiera, ¿no? Claro, no, y terrible, porque al final todos los esfuerzos que se hacen para que no haya más basura, teníamos las tremendas campañas para eliminar el plástico del océano, pero siguen botando basura, entonces ya, bueno, vamos a ver qué hay que hacer, hay que ponerse creativos acá. Sí. Y por último, digamos, lo que tú mencionabas ahí me parece también como fundamental, ¿no? Hoy día, claramente todas las investigaciones y los trabajos, más como en estas disciplinas en las que nos movemos nosotros, que son astrobiología, ciencias planetarias, van enfocadas a hacer trabajos totalmente interdisciplinarios y con otras como áreas inclusive más allá de las mismas ciencias naturales, ¿no? Ya mostrabas, hay varios geólogos, tú eres física, bueno, nosotros como quedamos como en la misma línea y no, pues o sea, de verdad que nos has motivado un montón y hay varias cosas ahí como que sin duda uno tiene que revisar ya luego con más calmita. Esperamos que de veras a todas las personas que han podido ver les generen preguntas. Ustedes saben que los que nos están viendo pueden formular todas sus preguntas acá en nuestras redes sociales del grupo y acá como lo está poniendo Priscila, pues en las redes sociales tanto de la Fundación de Ciencias Planetarias como de Mars Society Chile y las redes sociales pues que han aparecido a lo largo del video que son propias de Priscila. Bueno, Priscila, como ya sabes, pues siempre en esta conversación procuramos recomendar una lectura, ¿cierto? Que las personas puedan profundizar un poquito más en temas que nos parecen interesantes o inclusive literatura. Entonces, no sé, ¿qué recomendado nos tienes para hoy y por qué? Ya. Bueno, yo les contaba sobre Carl Sagan, y Carl Sagan, yo me atrevo a decir que es como el padre de la divulgación científica y también quien plantea el tema de que hay que buscar vida en otros planetas como de importancia científica. Imagínense que ahora, si uno empieza a hablar de estas cosas, todavía hay gente que dice, ay, ya, bueno, gracias por su tiempo. Estamos en el 2020 y efectivamente todavía uno lo tiene como un poco de loquita que anda buscando cosas en otros lados. Pero imagínense él, en 1960, yo no me imagino cómo debió ser, bueno, todo lo que él yo creo que tuvo que hacer para poder plantear el tema y que finalmente posicionarse como la persona que nosotros conocemos hoy en día. Así que efectivamente el primer libro que yo voy a recomendar está en español también, es Cosmos de Carl Sagan, y para aquellos que no sean buenos leyendo, también está la serie, y la serie Cosmos está hecha justamente por uno de sus alumnos que es Neil deGrasse Tyson, así que cualquiera de las dos opciones, ahí se ve mejor, es totalmente recomendable. Y para aquellos, yo sé que esto está en inglés, pero ojalá en algún minuto lo hagan en español, sería tremendamente buen libro. Es un libro de astrobiología
de un investigador que se llama David Catling. Él es de Estados Unidos, y de hecho tuvimos, no sé si tú lo conociste, María Angélica, en Coyhaique. Claro que Tuvimos la sí, que fue oportunidad donde de también nos conocerlo. conocimos tú y yo allá en Coyhaique, efectivamente en el Sí, Astrobiology, que se realizó en 2017, ¿fue? Si mi sí, memoria no me falla. Sí, sí. Y justamente David Catling andaba ahí también, vino a sí. Chile. Él lo invitan bastante por la ESO, viene a hacer investigación y anda como una especie de búsqueda, como siguiendo los pasos de Darwin. Él Sí, es tal astrobiólogo cual. como tal. Y él hizo este libro y me gusta mucho porque, fíjense que es chiquitito. Les voy a mostrar el Cosmos para que vean la comparación. Es un libro chiquitito, está en inglés, pero yo creo que es bastante, se puede entender bastante bien, y bueno, si no, Google Translate siempre es nuestro mejor amigo para traducir todo. Y es un libro muy bueno porque eh, él ve la parte biológica, pero también lo mezcla con historia como paleoclimática, o sea, de cómo es el clima de años pasados en la Tierra, y esto nos permite ver de que la Tierra pasó por ciertos periodos donde no había vida. Entonces eso logra ayudarnos a entender cómo se pudo haber creado la vida en el planeta. Todavía no lo sabemos, es uno de los grandes misterios, pero va mostrando también cuáles son las condiciones y son como ejemplos para poder buscar vida en otros planetas. Ujú. Esas son mis recomendaciones, las voy a poner aquí nuevamente. Claro que sí. Y mil gracias, unos libros súper interesantes, claramente. Y algo que tú mencionabas que es muy cierto, ¿no? Sí, a uno que, bueno, yo me acuerdo cuando empecé a hablar de astrobiología aquí, yo estaba en el pregrado en la Nacional, yo creo que eso hace unos 10 años más o menos, Uh -huh. y yo iba buscando profesores, buscando salones, y la gente decía como, ah, sí, la niña que estudia bichitos verdes por allá afuera, sí, te miraban así como loquita. Tienes razón, o sea, imagínate a Carl Sagan como en esa época, como, oye, ¿cómo que tienes en tu cabeza? O sea, claro, abrir ese paso y esa brecha, como que de veras dio No, como luces tremendo. a todo lo que podemos hacer hoy día. Y bueno, mi Sí. recomendación va como también en esa línea, y es este, el libro Los vikingos de Marte y otras historias científicas sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Este es escrito por Alejandro Navarro Yáñez. Y este libro en particular, para que todos lo vean, es muy interesante porque cuenta un poco, efectivamente, como todas esas dimensiones que tenemos culturalmente de lo que es la vida extraterrestre. Entonces nos habla de los venusianos, los marcianos, ¿cierto? Pero lo aterriza en decir, venga, eso que se está planteando realmente como que por ahí no es la cosa, realmente como que va haciendo un contraste entre lo que sería el día a día de ovnis, toda la cuestión, pero en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo en contraparte en ciencia? Entonces, como que es un texto muy ameno, ustedes van a encontrar que son unos capítulos corticos, es muy divulgativo y pues nos va aterrizando realmente a qué hace un astrobiólogo en su día a día, ¿sí? Y pues lo va mezclando como con esta cultura que tenemos hoy día, ¿cierto? Y ya Priscila comentaba, efectivamente la ciencia ficción acá en astrobiología jugó un papel fundamental, tanto lo que fue Star Trek, E.T., todas estas películas, Contacto, ¿cierto? Que van dando como todas esas pautas en la sociedad. ¿Listo? Quizás a ti también te pasó un poco de que te viste influenciada por eso y llegaste finalmente a tu investigación, ¿no? Claramente, sí. Yo creo Sí, que a mí de pequeña además, o sea, tanto todas estas películas de la ciencia ficción como algunos documentales maravillosos, de verdad que hacen que uno se motive a sí. como a querer ir por las ciencias y un poco también, pues precisamente esta iniciativa de Contágiate de Ciencias es eso, que la gente tenga como ciencia en español a su alcance y pueda ver cosas tan interesantes como por ejemplo eso, esa maravillosa fotografía que nos mostraste de esa atmósfera de Saturno, de verdad que ha quedado grabada aquí en mi memoria. Bien, lo logré. Sí, lo lograste. Bueno, Priscila, mil gracias por acompañarnos. De nuevo, recordarles que nos pueden seguir acá en nuestras redes sociales, seguir también a The Mars Society Chile y todas las redes sociales que han aparecido, y los invitamos a que por favor hagan todas sus preguntas, todos los comentarios que ustedes quieran, y pues bueno, siempre bienvenidos y tu bienvenida acá, Priscila, para lo que Muchas gracias, quieras María Angélica. compartirnos.